enlazar con la maestra Rosario Robles, siempre bienvenida con todo y sus gardenias. Y hoy queremos con ella comentar, ahí están tantitas gardenias, claro, algunas nada más, rápido porque el tiempo apremia. Hace apenas una semana, la Corte, Rosario, te saludamos, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hace apenas una semana la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que México es responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y la prisión preventiva, medidas que han llevado a la cárcel en nuestro país a miles de personas que o han sido inocentes o bien podrían haber llevado sus procesos en libertad en un sistema judicial en el papel que debería ser pro persona, es decir, que de un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar un determinado caso, etcétera, etcétera. Hoy dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en gira por Tlaxcala, que es un despropósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenar al Estado mexicano modificar la figura del arraigo. Tú le entiendes muy bien a esto porque tú lo has padecido, lo has sufrido en carne viva. Tú tienes mucho que comentar, independientemente de lo que puedas decirnos del tema del Colegio Repsamen, que también es un tema importante que comentaba ya hace un momento Rafael Cardona, pero creo que nos enfocamos a esto a lo que ahora te estoy provocando. Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Muy buenas noches. Pues en primer lugar, no es un despropósito. México está obligado porque forma parte, es Estado parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que nos está diciendo, en primer lugar, es que se tiene que eliminar la figura del arraigo. Yo te quiero decir, conocí muchos casos en los que arraigaban a las mujeres, incluso con sus hijos, Pepe, y ahí las obligaban a confesar cualquier cosa. Es decir, incluso con tortura, las tenían arraigadas y tenían y confesaban con ánimo de resolver el asunto, que no las llevaban más que a la cárcel. Muchas de ellas incluso ahora tienen el protocolo de Estambul que defiende sus derechos humanos y dicen que sus procesos tienen que revisarse nuevamente. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, que tú sabes que es un debate que ha dado la Corte últimamente y que afortunadamente esta sentencia viene a ratificar la postura de en ese momento el ponente, el ministro Luis María Aguilar. Lo que está diciendo la Corte es que si bien juzgó un caso de hace muchos años, esos elementos siguen prevaleciendo en las leyes mexicanas e incluso se han recrudecido porque se han aumentado los delitos graves. Y entonces que no puede ser aplicada como automática. Yo creo que esto es algo muy importante. No porque haya un delito grave, en consecuencia tenga que haber una prisión preventiva automática, porque hay una presunción de inocencia y porque hay un nuevo sistema penal que te dice que tienes que aplicar el principio pro persona, es decir, un enfoque de derechos humanos que respete que a la persona que tienes ahí enfrente, en principio, es inocente. Un poco lo que el juez que está juzgando a García Luna en Estados Unidos todos los días lo dice a cada momento. Aquí tenemos a un presuntamente inocente. Yo juraría y diría, ojalá aquí lo hicieran en México. Entonces, y te pongo un caso que acaba de suceder con yo creo, una persona, un apóstol de la justicia y de la ley, el doctor Osorio, que es juez y que les dijo a los fiscales, discrepo con ustedes. Y era un delito grave. Discrepo con ustedes porque la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional y no es inconvencional con relación a los tratados internacionales que ha firmado México a favor de los derechos humanos. Se tiene que aplicar de manera proporcional, de manera justificada y siempre privilegiando el bien mayor que es la libertad de la persona. Por eso hay 13 medidas cautelares antes que la prisión preventiva. Entonces, todo esto, Pepe, es bien importante porque obliga a un cambio muy, muy importante en nuestra legislación.
Y te digo a propósito de lo que declaró el presidente recientemente, que él no privilegiaba el derecho sino la justicia, y él lo dijo por formación. El derecho y la justicia tienen que ir de la mano, Pepe. Es decir, es justo que se privilegie la libertad de la persona cuando es presuntamente inocente. Y entonces tenemos que cambiar la ley para que sea justa. En este caso, quitar el arraigo y no hacer automática la prisión preventiva. Es justo lo que acaba de resolver, lo que acaban de resolver en el caso de Elena Ríos, de que no se clasifique el delito como lesiones, sino que se quede como tentativa de feminicidio. Ahí la ley coincide con la justicia, ¿estamos de acuerdo? Y no me parece justo que, por un lado, simplemente haya disculpas y por otro lado, haya personas en la cárcel, una condenada a más de 200 años, lo que es verdaderamente ridículo, y la otra, que por ser dueña, esté condenada a 36 años de prisión. Entonces, ahí la ley no es justa, ahí no se aplica la justicia, porque la justicia es o que todos simplemente se disculpen y en consecuencia se vayan a una justicia restaurativa, o todos sean culpables, tanto quien administraba como quien estaba al frente del colegio Repsamen, Pepe. Son temas realmente relevantes para nuestro país. Y por mucho, Rosario. Te agradezco muchísimo. Por supuesto, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos en 8 días. Buenas noches. Buenas noches con todo y tus gardenias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.